dijo hace unas cuantas puntas que le tiró incluso a Tilio en la presentación, Jorge Kreines, porque es especialista en relaciones internacionales y miembro de la dirección del Partido Comunista Argentino. Y padece una gripe tremenda. Que me va a dificultar hablar, pero bueno, haremos un intento. Se va a curar hablar acá. Posiblemente, sí. Y las opiniones de ustedes luego me van a ayudar a... quería decir, antes de comenzar, que no es cualquier premio el Premio Libertador del Pensamiento Crítico que se otorga en Venezuela. Es un premio que otorga la Revolución Bolivariana por idea del presidente Chávez, a obras puntuales, pero que también tienen que ver con una trayectoria, por lo cual estar sentado en una mesa o compartir esta sala, todos nosotros, con Atilio Borón, es algo que tenemos que valorar en su justa medida. Así que agradezco la posibilidad de estar aquí en esta mesa junto con Atilio. Hacemos esta actividad un 11 de septiembre, no la hacemos un 4 de septiembre, cuando fue el triunfo de la Unidad Popular. Por lo tanto, parece ser que la búsqueda no es cómo construir unidades populares para llevar al triunfo a nuestros pueblos, sino que la reflexión pasa más bien por analizar cómo es que se producen y qué elementos se asocian para la producción de estos golpes de Estado, de estas contrarrevoluciones que se han producido sucesivamente en América Latina, pero entre las cuales la de Chile, el golpe de Estado de Pinochet, tiene una significación especial, porque se produce, a diferencia de otras anteriores intervenciones, injerencias, intromisiones en los asuntos internos de los Estados Unidos, incluso a golpes militares, se produce contra un gobierno que venía o que vino a instalar un proyecto socialista, un proyecto revolucionario, y que contra un presidente que encabezaba un proceso surgido de la alianza del Partido Socialista de alta raigambre popular y latinoamericanista en Chile, no perteneciente a la socialdemocracia internacional, de lo que se conoce como internacional socialista, y al mismo tiempo una alianza muy fuerte con el Partido Comunista y otros sectores de la izquierda chilena, una conjunción muy amplia que junto a un conglomerado de comités de base, junto al peso de los trabajadores chilenos, especialmente agrupados en Macut, lograron establecer una correlación de fuerzas que les permitió disputar en el terreno electoral la batalla contra las fuerzas del status quo. Había un sector conservador de Alessandri, muy conservador y reaccionario, y un sector que planteaba, dada la situación mundial e incluso regional y local, una revolución en paz. Esa era la consigna de Tomic, que era el candidato de la democracia cristiana. Como si ya ahí jugaba una lucha ideológica, en el sentido de que la Unidad Popular, con Salvador Allende a la cabeza, pero acompañado con figuras como Pablo Neruda, Víctor Jara, y toda una cultura, Volodya Peiper, y toda una cultura revolucionaria en Chile, venían a traer, ¿no? Eso de la revolución en paz, que significaba que los comunistas, los socialistas, MAPU, el movimiento de cristianos de izquierda, etcétera, venían a traer una violencia. Y esa idea de la violencia causada por el proceso de cambio es una idea que después termina siendo utilizada por los golpistas para decir, para salir de la violencia, para salir del caos engendrado por el gobierno de la Unidad Popular, que era algo falso, porque el caos lo habían generado ellos con los desabastecimientos, con los paros de los camioneros, del transporte, las provocaciones violentas del grupo Patria y Libertad, que era un grupo fascista que se había constituido en Chile en aquel tiempo. Con el apoyo de la CGT, disculpame, Argentina, con los camioneros.
una cosa que no se habla mucho, pero que conviene recalcar, Sí. subrayar, porque es importante. Por lo tanto, no te tengo que disculpar. Disculpame y pegame también, No. si quieres, porque yo tengo esta mala costumbre de interrumpir, pero... Tenés un bastón, así que no me animo. Ah, esta es una interpretación freudiana un poco salvaje, pero puede Bueno. tener algo de verdad. Pero insisto con el hecho de que no haber celebrado el 4, el triunfo de la unidad popular, es decir, a ver, analicemos cómo construimos frentes populares, estructuras que puedan llevar al gobierno, a los pueblos, sino el 11 nos lleva a analizar justamente los golpes de Estado y estas actuaciones de la derecha, que no es, como muchos pueden inducir a pensar incorrectamente, la confrontación con un grupo militar. No es solo la confrontación con un grupo militar, con un grupo económico, con un candidato electoral, con una figura que se opone a un gobierno popular, sino que son siempre las confrontaciones con poderes transnacionales, encabezados por siempre la presencia de los Estados Unidos, a lo cual a partir de ahora vamos a denominar el imperialismo, partiendo de reconocer que el imperialismo no es un país, sino que el imperialismo es una estructura global que está dentro incluso de cada uno de nuestros países a través de su presencia económica, cultural, ideológica. Pero el imperialismo tiene una sede principal, que son los Estados Unidos, y desde allí se practican una cantidad de políticas antipopulares a las cuales Atilio se refería de alguna manera. Pero que quería ubicar como para pensar en común es que la derrota de la unidad popular con el golpe de Estado de Pinochet, si esa derrota no inicia un ciclo de posteriores derrotas que sufrieron los pueblos. Porque se produjo luego la derrota de la Revolución Popular Sandinista. Había triunfado en el 79 y años después fue derrotada. Y la gran derrota internacional empezó con la perestroika, continuó con la caída de la Unión Soviética, el desmoronamiento del muro de Berlín y la implosión de todo aquello que se daba en llamar el socialismo real del este europeo. Entonces, una pregunta para que todos pensemos si lo de Chile no indica que ya había una ralentización o un debilitamiento del impulso internacional que venía de la Revolución Cubana, ¿no? Y que se produjo un ciclo de baja del movimiento que se expresó en la derrota de Chile. Bueno, todo va zigzagueado, pero vino el triunfo sandinista, después la derrota sandinista y finalmente una etapa que culmina trágicamente con lo del muro de Berlín y todo aquello. Entonces, creo que asistimos hoy a un nuevo ciclo que es diferente a aquel que se había iniciado con la Revolución Cubana, con el triunfo de Vietnam, el triunfo sandinista, la liberación de los países de Asia, África, la conquista por parte de ellos de la independencia, sino que asistimos a un ciclo que tiene sus particularidades. Yo recuerdo que en aquel tiempo el debate era sobre las vías de la revolución. Entonces, cuando triunfa un movimiento de izquierda, una alianza de socialistas y comunistas por la vía de las elecciones, hay un gran debate sobre las vías de la revolución. Si había que hacer como habían hecho los cubanos, o si era válido hacer lo de los chilenos. Eso estaba muy centrado. Lamentablemente, ese debate no estuvo presidido por otro debate que hoy, con el diario del lunes, lo vemos de una manera principal, que es el debate de la unidad de las fuerzas populares. Porque que pequeños grupos se larguen a la lucha armada o que pequeños grupos se lancen a la campaña electoral, sea una o la otra, no es lo que la experiencia indica que nos ayuda a resolver,
sino que hay una cosa, un paso previo, que es la unidad de las fuerzas populares, algo a lo que Salvador Allende había dado una contribución gigantesca. Porque siendo la figura emergente, el hombre público llamado a ser el líder de ese proceso, tuvo la capacidad de convocar, tuvo la capacidad de unir y evidentemente una de las principales condiciones que pueden indicar quién es un sector o una personalidad de vanguardia es esa capacidad de unir a las fuerzas populares que Salvador Allende evidentemente tuvo, y por eso fue tan fuertemente castigado, como sigue siendo castigado el pueblo de Chile. Porque el imperio no se cansa de castigar. Todavía está castigando al pueblo haitiano por la primera revolución independentista negra que protagonizaron Pétion y Toussaint de Louverture. Otra cuestión es que en la más media y en el pensamiento general se ubica al gobierno posterior a la dictadura de Pinochet, se lo ubica como violatoria de los derechos humanos. La ley de Murphy, que cuando uno está hablando lo llaman por teléfono. Se lo ubica como violatoria de los derechos humanos. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos, y cuando salgamos de acá, vamos a la pizzería, por Corrientes, ¿es solo la violación de los derechos humanos lo que caracteriza a la dictadura de Pinochet, que fue una tremenda expresión de esos, pasar por encima toda condición humana, asesinar, torturar, reprimir? Nadie duda de eso. Pero ¿fue solo eso o fue el mecanismo brutal e inteligente al mismo tiempo del imperio para poder iniciar en Chile la aplicación del modelo neoliberal que conocimos acá en la Argentina, que nos dejó el saldo que todavía hoy sufrimos y del cual no podemos salir a plenitud? Todavía nos saltamos todas las vallas del neoliberalismo de los años 90. Con la particularidad que en Chile se aplicó por la fuerza a través del golpe militar, y en la Argentina se aplicó a través del consenso que daba la pertenencia de un dirigente a un partido históricamente popular, como fue un señor que generalmente, un señor de patillas, que generalmente no se quiere nombrar. Por un lado por la represión, en otro lado por el consenso. Si Gramsci se hubiera hecho una panzada analizando el tema de la diferencia entre cómo se aplica el neoliberalismo, cómo se aplicó en la Argentina y cómo se aplicó en Chile. Si pensás En su Gramsci, que lo nombraste, tenés que decir que antes del 73 lo empezaron a aplicar en Italia, en el 70 inició el periodo neoliberal en Italia, claro. Es decir, que no fue en el 73, fue antes. Correcto. En Europa, que sabían muy bien cómo entrar acá, ¿no? Pero ahora hay un nuevo impulso. Ese nuevo impulso tiene un nombre. Así como nombramos a Salvador Allende como figura emergente, tenemos que dar el nombre de Hugo Chávez Frías. Porque el señor japonés, ustedes recordarán que decía que se había terminado la historia, se habían terminado las revoluciones, se habían terminado las ideologías. Y vino Hugo Chávez con sus compañeros que avanzaron en ese proceso de rebeldía del 4 de febrero y después iniciaron lo que hoy se denomina la revolución bolivariana de Venezuela, que se encamina al socialismo del siglo XXI. Fíjense ustedes, bueno, fin de las revoluciones, ahí está la revolución bolivariana, con todas sus virtudes y todos sus defectos, pero ahí está la revolución bolivariana. Fin de la historia, bueno, la historia ha cambiado en América Latina, la influencia de Chávez y del chavismo, sobre todo en América Latina. Hoy tenemos UNASUR, tenemos CELAC, tenemos un agrupamiento de países sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. Tenemos gobiernos que no sé si, yo creo que no hubieran podido surgir sin la revolución bolivariana, como el de Evo Morales, el de Rafael Correa, la recuperación del sandinismo y el triunfo de Daniel Ortega otra vez en el gobierno, la constitución del ALBA, y así sucesivamente.
Tenemos entonces un nuevo impulso. Pero ahí tenemos que hacernos otra pregunta para recorrer corrientes antes de volver a casa, que es, estos procesos no pueden dar marcha atrás, son irreversibles. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cada pueblo, ¿no? Si Fidel no le dijo a Salvador qué es lo que él tenía que hacer, menos nosotros vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Pero es evidente que estos procesos no son irreversibles y que es necesaria mucha lucha, mucha organización, mucha construcción de poder popular, mucha inteligencia política, mucha sabiduría, mucha firmeza, mucha valentía, incluso hasta física, como la que tuvo Hugo Chávez Frías, para enfrentar con su propio cuerpo, en muchos casos, la posibilidad de continuar con el proceso de cambio. Y allí aparece Salvador Allende, aparece la unidad popular, porque la revolución bolivariana, a diferencia de la cubana y la sandinista del 79, no destruye el aparato burocrático militar del Estado opresor, sino que mantiene el sistema de partidos, mantiene el mismo ejército, mantiene las mismas estructuras policiales. En todo caso, se ha desarrollado en este continente un proceso que ahora lo vamos a considerar porque el 25 en Santiago del Estero empieza el encuentro continental de la Asociación Americana de Juristas. Va a ser muy importante. El gobierno santiagueño está apoyando mucho con la infraestructura. Lo que se produce es un nuevo constitucionalismo latinoamericano. Hay una nueva constitución en Venezuela, una nueva constitución en Ecuador, una nueva constitución en Bolivia, creo que son las principales, y merecen que las estudiemos, porque aquí también está planteada la necesidad de una nueva constitución. Creo que ni siquiera de una reforma de esta constitución, está planteada la necesidad de una nueva constitución, para que se dé valor constitucional a muchas de las conquistas logradas y para que se elabore un programa que es un pacto entre el pueblo argentino de a dónde queremos ir, que esto es lo que generalmente acá no se sabe, no está claramente definido a dónde queremos ir. Si uno va a Venezuela le dan el programa de la patria, y si uno va al Ecuador le dan el programa de la revolución ciudadana. Ambos dos son unos libracos así. Casi 500 páginas más. Y acá hay una referencia general al proyecto nacional, pero no encontramos por ningún lado donde está expresado ese proyecto nacional. ¿A dónde vamos? ¿En torno de qué nos unificamos para pelear y para avanzar? Pero bueno, es una de las batallas en que estamos empeñados. Pero aparece Allende cuando la revolución bolivariana tiene el desafío de mantener un orden constitucional, convocar elecciones, bregar o de enfrentar a partidos enemigos, luchar por ganar las elecciones, reconocer cuando se pierden las elecciones. A mí me tocó ser observador electoral cuando la segunda reforma constitucional se perdió en Venezuela y se reconoció la derrota. Es decir, no son las condiciones de Cuba, no son las condiciones de la Nicaragua del primer momento de la Revolución Popular Sandinista, sino que ahora están estos elementos, este tipo de revoluciones que tienen que avanzar en estos marcos de una cosa que no termina de ser un proceso de revolución que destruye el aparato burocrático militar anterior, pero que tampoco es la democracia burguesa tradicional. Y entonces tenemos que estudiar, tenemos que pensar cómo es esto, que empezó en Chile. En todo caso, de Feynman no tan bueno, podemos decir que esa parte que él dice que de originalidad, efectivamente, ¿no? Descarta que haya otros originales, pero el hecho cierto es que
tuvo esa particularidad el proyecto socialista y revolucionario chileno. Por lo menos sonó como que era algo que se empezaba a conversar. Es decir, avanzar en la revolución no con las reglas de la revolución, sino con reglas que están establecidas por otros, y estados que están establecidos para la dominación de los monopolios, de la burguesía, y que tiene que ser utilizado para las transformaciones. Esta es otra cosa que nosotros podemos trabajar para pensar. El libro hace una reseña de los golpes de Estado, y los golpes de Estado se han seguido produciendo.